Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ya estamos aquí en otro tiempo maravilloso para escuchar estas palabras, bellas palabras de vida. Y vamos a entrar de una vez a la nueva normalidad espiritual. ¿Sí? Dice un dicho, toda verdad es paralela. Es decir, lo que está sucediendo en el mundo, los acontecimientos que se llevan a cabo materialmente, humanamente, todo lo que está sucediendo ahora también tiene su verdad espiritual. Y hoy vamos a aprender de eso, les pido mucha atención. La nueva normalidad que está viniendo al mundo, en lo secular, en lo material, en lo familiar, en lo financiero, etcétera, 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 ya estaba avisada en la palabra de Dios. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ya estaba escrito que esto vendría, esta nueva cosa, a toda la humanidad, ¿verdad? Dios está permitiendo esto, Dios tiene propósitos con lo que está sucediendo y hoy nosotros vamos a aprender. Entonces, Él está haciendo cosa nueva. Dice, ¿acaso no la conoceréis? ¿Qué significa esto? Vamos a detenernos un poquito. Debemos de conocer al que está permitiendo esta cosa nueva y conocer la cosa nueva que está sucediendo y someternos a ella porque viene de Dios para estar en obediencia con Dios. Y entonces el resultado de esa obediencia a Dios y de someternos a esta nueva normalidad espiritual, como a la nueva normalidad que se está llevando y rigiendo las naciones, nos llevará, si obedecemos, a que Él abra otra vez camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, hay un premio maravilloso para aquel que quiera obedecer a Dios y a su palabra. Romanos 13, del 1 al 4 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Estamos hablando de que hay una nueva normalidad que nos está enseñando, al menos en nuestra nación, ¿verdad? Las cosas ya no van a volver a ser lo mismo. Y si tú te lo permites, estaremos hablando de aquí en adelante de esto para aprender lo que Dios nos está hablando acerca de esto y de una manera espiritual también. Hay que sujetarnos a las autoridades, a lo que están mandando acerca de esta nueva normalidad. Por supuesto que si nos mandan a hacer cosas que a Dios ofenden, pues no lo vamos a obedecer, ¿verdad? No vamos a obedecer esas cosas porque mejor es obedecer a Dios que a los hombres en esas cosas. Pero las que son para nuestro bien, las que son para la nación, las que son de bien para nuestras familias, para nuestra vida, hay que obedecerlas, porque las autoridades del mundo fueron puestas por Dios, ¿sí? Ojo en eso, fueron puestas por Dios y llevan la espada, no en vano la llevan, pero no llevan la espada para castigar al justo, sino a los desobedientes, a los rebeldes, a los desobedientes, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta nueva normalidad? Y ahora espiritualmente, porque paralelamente vamos a obedecer a Dios, entonces esto va a ser para bien si obedecemos a Dios, ¿verdad? Tenemos que conocer, por supuesto queremos que recibir bendiciones si nos sometemos en obediencia a Dios. Segunda de Samuel 15:22 dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Por favor, de aquí en adelante, preste mucha atención a lo que está sucediendo en la nueva normalidad del mundo y la nueva normalidad espiritual. Dice, y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Tenemos que ser muy obedientes y tenemos que obedecer. Estas son de las primeras cosas que vamos a aprender de esta nueva normalidad, y es obedecer, amada iglesia, amados amigos, en todos los lugares donde nos ven, ser obedientes. Tenemos que someternos a la obediencia. Algunos, como hijos de Dios, hasta predicamos esta palabra y no nos sometemos a ella. Ponemos cargas pesadas sobre el pueblo, y son cargas que no queremos llevar. Se acabó esa antigua normalidad, hoy viene una nueva. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios al 100% por bien nuestro, por bien de nuestras familias, por bien de la humanidad. Hay que obedecer. La nueva normalidad que se está trayendo al mundo es buena. Habla para cuidarnos, para librarnos de este virus y de lo que va a venir, porque esto no es lo único que está viniendo. Si aprendemos a someternos a esa nueva disciplina de una obediencia 100% a Dios, sobre todo a Dios y a su palabra, en esta nueva normalidad, entonces saldremos bien librados, porque el juicio ha venido por causa de la desobediencia. Este juicio ha venido por causa y los demás juicios que vendrán, si la humanidad no obedece, vendrán juicios que ya están escritos en la palabra de Dios. Pero este es un tiempo maravilloso. Este es el tiempo que se nos ha concedido para prepararnos, para alistarnos, para renovar nuestras vestiduras espirituales y estar bien delante del Señor, porque el Señor viene por su iglesia. ¿Sí? Y no vamos a ir con 50% de obediencia. No vamos a estar en su presencia con 100% de santidad. Perdón, con 90% de santidad. No vamos a estar. Él quiere 100%. Así es de que, por eso dice que debemos de prestar atención y ser obedientes. Esto nos ayudará a lograrlo. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegremos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado. Y este es el tiempo de preparación, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Lo que hay aquí, esta santidad, se va a reflejar en nuestras acciones de aquí en adelante, en nuestras palabras, en nuestra conducta. Por lo tanto, tenemos que ser muy obedientes, porque esto es lo que se va a reflejar y esto es lo que nos estará vistiendo conforme obedecemos. Es el tiempo, aprovéchalo. No va a haber otro tiempo, no va a haber otra oportunidad de vestirnos de lino fino, de esas acciones justas. Ahora tenemos que obedecer. Y esto es como una disciplina. Sí, aunque estas palabras son tan antiguas, son muy viejas, pero son muy actuales, son vigentes y están funcionando correctamente en todos los tiempos, y sobre todo en estos tiempos, pues vamos a someternos a esa disciplina que nos está haciendo falta, porque por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y hemos, hablando de los líderes, predicado cosas que no vivimos, hoy las vamos a vivir, ¿verdad? Y los que hemos escuchado la palabra de Dios, a veces hacemos caso omiso y decimos, me va bien, no pasa nada, estoy vivo, al contrario, me va mejor que a los que se dicen cristianos. Puede haber gente así, yo he conocido gente así. Y entonces nosotros tenemos que someternos a esta disciplina, ¿verdad? Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Ahora, hermanos, vamos a aprender que Hebreos 12, 6 al 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y queremos ser hijos. Y si Dios tiene que disciplinarnos para no perecer eternamente, adelante con la disciplina y vamos a obedecer. Mira lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
El obedecer, a someternos a esta nueva disciplina, a esta nueva modalidad de vida, va a ser someternos a una disciplina espiritual, sobre todo, para que nosotros seamos salvos eternamente, ¿sí? Y gocemos todavía el tiempo que Dios nos quiera dejar aquí de grandes bendiciones por causa de haber obedecido. Por tanto, eso no nos sea penoso, ni gravoso, ni molesto en someternos en obediencia a Dios a esta nueva disciplina. Vamos a estar aprendiendo paso a paso cómo es esto, para que no diga, es que explico muy rápido, no le entendí. Vamos a ir paso a paso y espero que esto quede muy claro para nosotros hoy. La obediencia a Dios, también a través de las autoridades, sobre todo las buenas, las loables, las que son para nuestro bien, y sobre todo vamos a ver que esas se alinean a la nueva modalidad o la nueva, como decíamos al principio, la nueva normalidad espiritual. Y dice Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amada iglesia y amados hermanos y amados amigos que se detuvieron para ver esto, y les pedimos que sigan con nosotros porque Dios está hablando, Dios les ama y Dios quiere darnos lo mejor. Dios nos está diciendo que Él ha soportado lo que hemos hecho en el pasado. Señor, Señor, y hacemos milagros, y hacemos maravillas y sanidades, y echamos fuera demonios. Pero esto no es el boleto para la vida eterna, ¿verdad? Es la obediencia, la justicia, la santidad, lo que Dios espera, la integridad, la humildad que necesita para decir, sí voy a obedecer esto. Sí, no lo voy a echar en saco roto, nada. Vamos a obedecer de una manera humilde, para que nos sea un deleite la disciplina, no sea un deleite. No podemos decir, ay, qué pesado lo que vamos a empezar a hacer ahora. Toda esta cuarentena fue para buscar al Señor, para que te hablara estas palabras. Tal vez ni hubiéramos necesitado en todas las naciones predicaciones a través de YouTube y todo lo que se está haciendo para que la iglesia coma. Ni siquiera hubiéramos necesitado esto si la iglesia hubiéramos obedecido, que toda esta cuarentena, que ya es ochentena o noventena, lo que sea, fue una oportunidad de buscar a Dios con todo, para que Él nos hablara, para que Él se revelara en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nos enamorara. Y todo ha tenido que suceder, y no ha sido así, ¿verdad? De tal manera que necesitamos estas palabras de vida. Vamos a obedecer, porque Dios no va a aceptar que lleguemos ante su presencia y le digamos, yo hice esto, yo tuve un gran ministerio, yo fui a las naciones, yo hice, tuve mucha gente que recibió a Cristo. No es eso suficiente, ¿verdad? Hay algo interior secreto entre Dios y el hombre, y es nuestra obediencia. Y eso se va a ver al final del tiempo, cuando vayamos a comparecer delante de Él. Él dice, nunca os conocí, nunca estuviste conmigo en el lugar secreto, nunca tuvimos intimidad. Pero entonces, ¿por qué tuve esa unción? ¿Por qué tuve esas sanidades? ¿Por qué esos milagros? Esos dones, son regalos de Dios. Los dones son irrevocables y Dios te los dio. Y dice su palabra que ha dado dones aún a los rebeldes. ¿Qué es lo que vale delante de Dios en este tiempo para vestirnos de ese vestido lino limpio, resplandeciente, que son las buenas acciones de los santos? La obediencia. Estamos hablando en primer lugar que esta nueva normalidad espiritual requiere de primer lugar la obediencia a Dios, 100% la obediencia a Dios. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Dios quiere que seamos tan obedientes, y esa obediencia es el resultado de estar metidos en su palabra, sumergidos en esta agua de vida, saciando nuestro ser de ella, buscándole como Él es digno de buscarle, en las rodillas, en la adoración. Y no necesitamos estar en el culto para adorar a Dios. A veces ni necesitamos estar con familia, porque tú dirás, sabes que mi esposo no se presta a mis hijos. Tú solo, allá en tus rodillas, en tu habitación, en un lugar secreto.
que estoy seguro que Dios te ha de facilitar para estar con Él. Es ahí donde le conocemos, donde vamos más allá de hacer milagros y sanidades y predicar cosas gloriosas. Es ahí en el secreto. Por eso Él dice, nunca os conocí. Tienes que estar ahí para que digas, ¿cómo va a decir de mí? ¿Verdad? Yo lo declaro porque estoy ahí y va a decir Sandra, mi amiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos estado ahí y Él está revelando esta palabra que yo te pido que sigas poniendo mucha atención. Y también Hebreos 5, 7 a 8, mira lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, no en su carnalidad, sino en los días en que estuvo vivo antes de su muerte y resurrección. Entonces, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúscula, que era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si el Padre Celestial sometió a una obediencia total a su amado Hijo Jesucristo, ¿cómo no la va a requerir de todos nosotros? ¿Sí? Debemos aprender obediencia. Si Cristo rogó, porque la obediencia a la que fue llamada fue terrible para salvar a la humanidad. Imagínate, a nosotros no se nos está pidiendo salvar la humanidad, por lo menos tu propia alma. Y si puedes hacer algo más, pues por tu familia. Y entonces hasta Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, pero tienes que empezar por ti. Tengo que empezar por mí, esta obediencia para dejar esta herencia, este ejemplo, esta inspiración a los que tienen su vista puesta en ti y en mí, ¿verdad? Entonces, si Cristo fue llevado a que fuera obediente, también nosotros tenemos que aprender obediencia por causa del juicio que está viniendo al mundo. No se acaba. Dolorosamente, tristemente, lamentablemente, cada día se están reportando muertes por causa de este juicio en todas las naciones. Aquí está el juicio. ¿Qué debemos hacer los que no ha llegado a nosotros? Correr a someternos a la justicia, a la obediencia total a Dios. Porque no quiere decir que a nosotros no nos tocó. Puede ser que al rato, pero ¿qué tal si estábamos en justicia y en santidad? Tenemos la seguridad que despertaremos allá con Él, si esa es su voluntad, ¿verdad? No nos estemos confiando en nuestra juventud, en nuestras fuerzas, en nuestra buena alimentación, en nuestro ejercicio, etcétera. No, debemos de confiarnos para la salvación eterna solo en Dios y en su bendita palabra. Para terminar, Juan 14:15 dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios no tiene que estar rogándonos y estarnos casi quisiéramos que nos abaratara más el evangelio para poderlo cumplir más fácilmente, porque está difícil. ¿Cómo que nos vamos a someter a eso? A la obediencia. Aprendamos a ser obedientes. Dejemos de mentir. Ya no me voy a los pecados esos, ¿cómo se dice? Extravagantes suena, pero todos son iguales. Me refiero solo al mentir, ¿verdad? Ya dejemos este rencor, este odio, este resentimiento, ¿verdad? Esas murmuraciones, esos chismes, esas cosas que no son buenos hechos, ¿verdad? Eso nos tiene vestido de negro, ¿verdad? Él quiere buenas acciones, que es el lino limpio con que nos debemos de vestir, aprovechando este tiempo de sujeción a la obediencia. Esto es lo nuevo que Dios está haciendo y apenas es la puntita de esa renovación. Te voy a seguir hablando de eso. Es grande, es maravilloso, no te lo pierdas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si conoces a Dios, lo vas a amar. Si no lo conoces, te animo que vayas a buscarlo, a ver su palabra, que te enamore, que te hable. Vete a las rodillas, que se manifieste en ti cuando estás adorándole. Que lo hagas venir cuando estás rendido a sus pies, sinceramente buscando su presencia, ¿verdad? Porque cuando hagas que Dios se haga real en tu vida, le amarás. Y hacer su voluntad no te costará nada. Será un placer, aunque duela, aunque cueste trabajo. Lo vemos en Jesús, le dolió, pero Él iba contento a la cruz, iba a doler hasta que lo matara, ese dolor terrible de lo que cargó en la cruz, pero iba feliz porque decía, voy a obedecer a mi Padre, voy a obedecer a mi Padre. ¿Sí? Nosotros tenemos que imitar a Jesús obedeciéndolo, ¿verdad? Toda su palabra. Hoy fue la puntita, hoy fue la entradita, debemos de obedecer. Y veamos que toda verdad es paralela. Obedezcamos a las autoridades en todo lo que nos conviene, en todo lo que es bien para la nación, es bien para nuestra salud, ¿verdad? Y si sigues con nosotros, hablaremos de lo que sigue, ¿verdad? Esta nueva normalidad, sobre todo espiritual. Amemos a Dios
y no nos va a costar trabajo obedecernos, someternos a su disciplina. Vamos a orar, ¿verdad? Y debemos de tener bien presente que no estamos solos. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Jesús, está con nosotros para ayudarnos a cumplir esta obediencia, esta disciplina, y con Él todo va a ser más fácil, te lo aseguro. Si no has recibido a Cristo, te invito a que lo hagas en esta hora. Dile con todo tu corazón: Señor Jesucristo, hoy me rindo a ti, te acepto como mi Salvador. Ayúdame a vivir esta nueva normalidad espiritual. Me pongo en tus manos, quiero ser obediente, acepto la disciplina, porque yo sé que es con amor, porque viene de mi mejor Padre, mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y oremos, iglesia, oremos para que Dios nos revele, ¿verdad?, esta nueva normalidad espiritual, y nos sometemos a ella, ¿verdad? Y vivamos para Jesús y vivamos para vivir vidas maravillosas. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje y vívelo a paso, 100% obediencia en el nombre de Jesús. Hasta pronto.